Hola a todos. Pues bueno, el día de hoy, en la semana se encontró un artículo que habla sobre la situación de falla cardíaca asociada a COVID y pues de esto tenemos algunos mecanismos fisiopatológicos que pueden estar relacionados. Tuvimos recientemente el caso de un paciente de 14 años de edad, el cual es pues prácticamente previamente sano, tuvo el antecedente solamente que en el periodo neonatal tuvo una sepsis neonatal y tuvo un catéter yugular derecho. Fue el único antecedente como tal de importancia que se tuvo. Y posteriormente, este niño pues había cursado normal y se presentó con palpitaciones. Entonces, estas palpitaciones derivaron en unas arritmias ventriculares, de las cuales pues se hizo un estudio electrofisiológico, se hizo una ablación. Sin embargo, persistieron estas arritmias y estas tenían repercusión hemodinámica, por lo que fue candidato para un soporte extracorpóreo. Fue un ECMO veno-arterial, y este ECMO veno-arterial, pues bueno, de primero tuvo mucha mejoría en la situación de las arritmias, pero posteriormente las volvió a presentar y eran ventriculares. Se hace un segundo estudio electrofisiológico en donde nuevamente se encuentran otros dos focos ectópicos y pues se hace la ablación de estos focos y pues ya posteriormente a la ablación de estos focos, el paciente ya tiene una mejoría y se puede sacar del soporte extracorpóreo. Eh, eh, Ahorita, pues bueno, este artículo que va a platicar Mario va a ser un poquito acerca de la fisiopatología propuesta y probablemente tal vez como una guía de abordaje para pues para este tipo de pacientes que puedan tener una miocarditis. Se corroboró por PCR, el primer PCR que tuvo por broncoaspirado que sí fue COVID, fue un SARS-CoV-2, perdón, le dio un COVID-19 y pues bueno, las interleucinas, aunque no salieron muy altas, son también positivas y entre algunos otros marcadores que tuvimos también sí puede asociarse que fue por COVID. Entonces, pues vamos viendo el artículo con Mario Nieves Trujillo. Él es residente de primer año de terapia intensiva pediátrica aquí en el Hospital Star Médica Infantil Privado. Adelante, Mario. Te cedo ahorita la pantalla. Listo. Puedes compartir, Mario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Antes que nada, pues agradezco la oportunidad al doctor Manuel Soriana, al doctor Carlos Alcántara, de pues permitirme comentar un poco acerca de este artículo, ya con todo pues el preámbulo que nos comentó el doctor Soriano acerca del caso que tuvimos aquí en esta unidad. Bueno, sin más preámbulo, este es el título del artículo que estuvimos analizando durante la semana, en el cual pues habla un poco acerca de lo que es la fisiopatología y tratar de establecer una guía diagnóstica y terapéutica para el manejo de esta entidad, que si bien en este momento todavía acerca de esta entidad, es algo que conforme el pasar de los meses, de los años, pues vamos a ir encontrando con mayor frecuencia. Y el hecho de ir estableciendo nuestras pautas, tanto a nivel institucional y como posteriormente, pues esperarlo a nivel nacional, pues nos va a ayudar bastante al diagnóstico y manejo de estos pacientes. Empezando con esto, pues bueno, una breve introducción. Algo que ya la mayoría sabemos, pues es que el coronavirus fue descubierto en diciembre del 2019 como una nueva enfermedad clasificada como COVID-19, que era una enfermedad similar a la gripe. Se vio que esta, posteriormente a todo el trabajo, fue trabajo de aislamiento a partir de la PCR, se debía a insuficiencia respiratoria aguda, clasificado como número 2, asociado a coronavirus 2. Entonces, ya como se ha estudiado en múltiples artículos, se ha tratado de establecer la fisiopatología que ha generado este coronavirus, en este caso, pues estableciendo un daño a nivel del miocardio, como es la inflamación del mismo, la miocarditis, pues asociada al virus. Se vio que para que esto suceda, se va a ver o se va a encontrar en los estudios, ya sea de imagen o de biopsia, una inflamación e infiltrados no isquémicos, que es lo que nos va a diferenciar de muchos de nuestros diagnósticos diferenciales, valga la redundancia, como puede ser un síndrome coronario agudo, más frecuentemente encontrado en los adultos, como Ya, también me puede... metí aquí en mi computadora.
am, bueno, como una inflamación, infiltrados no isquémicos. Esto va a ser debido a una etiología viral, la cual se ha encontrado que múltiples virus han ocasionado cuadros clínicos de miocarditis en los pacientes pediátricos, principalmente asociado a adenovirus, enterovirus como el Coxsackie virus. En este caso, pues bueno, se ha estudiado respecto a el SARS-CoV-2. Vamos a ver que, como se mostrará en imágenes posteriores, esto se debe a una lesión directa proporcionada por el virus a estas células. Todo esto debido a la presencia de receptores de la enzima convertidora de angiotensina que se comparten tanto en los neumocitos tipo 2, en las células del tracto respiratorio, y que se ha visto que se encuentran presentes en las células del miocardio. Y el segundo mecanismo de lesión, que es algo característico y algo que se ha llevado mucho enfoque en parte del tratamiento, es la lesión asociada a la hiperactivación de los linfocitos T, en este caso de linfocitos T CD8. Todo esto con la consecuente hiperestimulación, hiperproducción de interleucina 6, que va a llevar a lo que nosotros conocemos como una tormenta de citocinas. Todo esto, que si bien se ha visto, ha sido provocado también por otras entidades, como ha sido el síndrome hemofagocítico, le ha dado especial interés en el rubro pediátrico a partir de un par de meses por todas las consecuencias que ha generado en los pacientes que han desarrollado este síndrome. Algo que también vamos a abordar en esta parte acerca de las arritmias. Pero previo a esto, bueno, veamos en esta imagen lo que ya comentaba. Vamos a tener a nuestro virus, que va a tener a su proteína de unión, la cual va a unirse al receptor de angiotensina. Para poder unirse a va a tener que unirse a la proteína S1, S2, que se encuentra en este receptor, la cual va a escindir a estas proteínas para utilizarlo como un segundo mensajero. Posteriormente a esto, el virus se va a internalizar al cardiomiocito, en donde se van a liberar los antígenos virales que posteriormente van a ser presentados en la membrana de estas células para que las células presentadoras de antígeno tipo 1 los detecten. Esto posteriormente en el sistema linfático va a ser detectado por las células T inactivas, las cuales se van a diferenciar hacia células CD8, perdón, las cuales nuevamente van a expresar este antígeno hacia las células miocárdicas y van a generar un daño y una disrupción en la membrana y en la composición de las mismas. Como podemos ver aquí, todo este proceso va a llevar un feedback positivo, una retroalimentación positiva, que va a conllevar a una hiperproducción de interleucina 6 y de otros marcadores inflamatorios, como es interleucina 1B, factor de necrosis tumoral, pero específicamente esta interleucina 6, la cual va a llevar a la ya conocida tormenta de citocinas y a todas las consecuencias que estas nos van a generar. Entonces, como podemos apreciar en este esquema, son dos los mecanismos cuales va a actuar el virus sobre la célula miocárdica, generando el daño y el estrés con la consiguiente disfunción de las mismas. Ahora, hablando de lo que son las arritmias, que bueno, en el caso de nuestro paciente fue lo que nos llevó a la sospecha diagnóstica, a su internamiento y a todo el esquema terapéutico por el cual cursó, se ha reportado que el 44% de los pacientes que van a presentar infección por coronavirus van a cursar con arritmias, que va a ser la causa de la cual los va a llevar a una unidad de terapia intensiva. Esto, ojo, hablando de pacientes adultos. En cuanto a pacientes pediátricos, hay prácticamente nula descripción acerca de este tipo de eventos. También se encontró en otro estudio recientemente, en mayo, que el 78% de los pacientes que cursan con miocarditis van a presentar arritmias ventriculares. Todo esto se va a deber por 5 mecanismos fisiopatológicos principales. El primero de ellos es el daño directo sobre los cardiomiocitos, alterando la composición de la membrana celular de estos, impidiendo que el potencial de acción se propague de manera correcta y pues generando alteraciones en cuanto a la transmisión eléctrica y consiguientemente arritmias. Posteriormente se ha visto que la infiltración del virus a nivel pericárdico va a generar disfunción de provocando un edema masivo, el cual pues va a generarnos una compresión y una disfunción de las células miocárdicas. El tercer mecanismo es por la lesión endotelial en la microvasculatura, específicamente a partir de los pericitos, en los cuales pues, nos va a llevar a disfunción de esta microvasculatura y a zonas de isquemia en múltiples regiones del miocardio. Estos tres primeros son mecanismos en la fase aguda de la infección por el coronavirus.
Mientras que la cuarta que estamos encontrando aquí, las arritmias por reentrada, se va a deber al daño que va a generar este virus sobre las células miocárdicas, generando cicatrices fibrosas y de esta manera provocando una ruptura a nivel desmosomal, lo comentaba la literatura, a partir de la placoglobina, la cual va a hacer que la transmisión eléctrica, a partir del impulso eléctrico del potencial de acción, sea inadecuado, provocando también un efecto ritmogénico. Y lo mismo que ya comentábamos, la tormenta de citocinas, que también se ha documentado, se presenta en una fase no aguda de la infección por coronavirus, es la que va a conllevar a todo este potencial arritmogénico. En este caso, pues bueno, nuevamente aquí tenemos esquematizados los 5 tipos de lesiones que se van a presentar, como ya comentaba, las lesiones en fase aguda, las lesiones en fase crónica y que nos van a conllevar a pues todo el grupo de arritmias que se pudiera presentar a partir de este daño, como pueden ser arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares y también bradiarritmias. Teniendo en cuenta esto, el diagnóstico, el algoritmo de diagnóstico que nos comenta. Ya es que se me trabó. Sí, el diagnóstico, pues bueno, nos comenta que va a ser a partir de una presentación clínica, la cual nos va a hacer sospechar del mismo, y esto pues acompañado de estudios de laboratorio complementarios y estudios de imagen. La presentación clínica es una presentación general, como cualquier paciente que presenta datos de sospecha de carditis, va a ser a partir de la presencia de fatiga, disnea y dolor torácico. Todo esto se puede acompañar de taquicardia sinusial y de falla cardíaca derecha. Se ha comentado que la presencia de la miocarditis fulminante se va a llevar a cabo a partir de las 2 a 3 semanas del contacto. Esto lo cual va a ser correlacionado con la presencia de la tormenta de citocinas que se presenta a partir precisamente de este tiempo. Los estudios complementarios nos sirven básicamente para diferenciarlo de las otras entidades clínicas que se suelen presentar o que suelen utilizarse como diagnóstico diferencial. En este caso, las 3 principales que se comentan en la literatura es una síndrome coronario agudo, esto principalmente en pacientes adultos, la de miocárdica regularmente las infecciones virales nos van a conllevar posteriormente a una sobreinfección bacteriana y finalmente la cardiomiopatía por estrés. Entonces nos comenta que de manera general se va a encontrar elevado el lactato, se va a encontrar elevada la proteína C reactiva y la procalcitonina. También nos comentaba el texto que para poder diferenciarlo de otro tipo de cuadros es necesario establecer los niveles de BNP o de troponina I. Este caso, pues trasladado aquí al país, en el cual se nos dificulta en muchos centros la medición de la porción aminoterminal del ProBNP. Todo esto acompañado del electrocardiograma, el cual, si bien nos comenta que los datos van a ser inespecíficos, pues es un estudio que debemos de complementar para el abordaje del paciente, en el cual las características principales es una elevación del segmento ST y depresión del segmento PR. Sin embargo, estos hallazgos suelen. Entonces aquí la piedra angular o la cual nos va a llevar a sospechar o confirmar la presencia de una miocarditis secundaria al coronavirus van a ser los estudios de imagen. Dentro de estos, la resonancia magnética, de acuerdo a los criterios de Lake-Lewis, nos va a indicar la presencia de una inflamación del miocardio. Esto con la presencia de edema, de presencia de daño celular irreversible y de hiperemia o fuga capilar en el tejido miocárdico. Nos comenta que cuando se encuentran cicatrices o edema en el tejido miocárdico, va a ser 100% patognomónico de una infección o afección por el coronavirus. El ecocardiograma también resulta de utilidad en el diagnóstico de esta entidad por su fácil accesibilidad, el poder realizarlo a la cama del paciente en una unidad de terapia intensiva. Aquí recordando que el hecho de realizar una resonancia magnética implica todo un protocolo de traslado del paciente, una contaminación del equipo, que muchas veces no es factible en centros hospitalarios de alta capacidad. Entonces, cuando no nos resulta factible realizar una resonancia magnética, podemos apoyarnos del ecocardiograma, el cual los datos que nos va a mostrar va a ser un incremento o un aumento en el grosor de la pared ventricular, la dilatación de ambas cavidades ventriculares y la presencia de derrame pericárdico.
Teniendo como ejemplo esto, aquí tenemos un par de imágenes que nos hablan de una infección, una miocarditis en su fase aguda, en la cual se va a encontrar edema a nivel del miocardio, caracterizado por un incremento de la hiperintensidad en una fase T2. Mientras que cuando tenemos una paciente ya con un periodo crónico, una infección ya no aguda del coronavirus, se muestran en esta imagen, en la D, lo que son el reforzamiento tardío a la aplicación de gadolinio, el cual es característico ya de la presencia de cicatrices y fibrosis a nivel del miocardio, lo cual también podemos encontrar específicamente, recordando la fisiopatología, en el cuarto y quinto tipo de daño ocasionado por el coronavirus. En estas imágenes, pues también vamos a encontrar la presencia del reforzamiento tardío causado por, captado por el gadolinio en la región miocárdica, que podemos apreciar eh, en estas imágenes, mientras que cuando el proceso después de la sintomatología, se puede ver que prácticamente todo este reforzamiento ya no se presenta al realizarse el estudio de imagen. Finalmente comentaba que pues el gold standard para llevar a cabo el diagnóstico de una miocarditis por coronavirus va a ser la biopsia endomiocárdica. Sin embargo, pues bueno, esto muchas veces no es factible realizarlo y en algunas ocasiones se puede o no encontrar esta infiltración, que vamos a encontrar infiltrados linfocíticos y monocíticos dentro de las células miocárdicas. Entonces, cuando se puede realizar y hay factibilidad dentro del centro hospitalario para hacerlo, realizar inmunohistómica completa para identificar pues el tipo de infiltración que se está llevando a cabo y dentro de estas células que se encuentran tratar de aislar el RN o DNA viral pues para identificar al coronavirus. Algo que nos remarcaba en este texto es que los falsos negativos suelen estar presentes, por lo cual someter al paciente a este procedimiento muchas veces no es necesario para llevar a cabo el diagnóstico. Finalmente algo que nos hablaba es que en los pacientes que presentan una afección crónica, la arritmia más frecuente que se va a llevar o que se va a presentar en estos pacientes es una taquicardia ventricular monomórfica. Los diagnósticos diferenciales, como ya lo comentaba, pues va a ser el síndrome coronario agudo, la miocarditis asociada a sepsis. En el primero, en el síndrome coronario agudo, lo que nos va a llevar a cabo el diagnóstico diferencial va a ser a partir de la angiografía, en el cual no se va a observar evento isquémico o obstrucción a nivel de la circulación coronaria y nos va a apoyar la presencia de elevación de troponina sin esta isquemia detectada por este estudio. Mientras que la miocarditis asociada a sepsis debe ser una entidad pues bastante bien estudiada, ya que el 67% de los pacientes que van a presentar infección por coronavirus suelen cursar con un cuadro de sepsis secundaria a la misma. Entonces, pues sí es muy importante hacer la diferenciación. También nos comentaba que el hecho para distinguir de un cuadro u otro es que el cuadro de sepsis va a estar asociado con una recuperación de 7 a 10 días después del inicio del cuadro, mientras que la recuperación por una miocarditis asociada a coronavirus suele llevarse incluso en menor tiempo. Y finalmente la cardiomiopatía de Takotsubo, la cual pues, está asociada al estrés, y esa es principalmente la característica o el dato diferencial de la miocarditis por SARS-CoV-2, que esta va a ser precedida de un evento de estrés en el cual pues, en la historia clínica del paciente se debe de detectar para poder realizar el abordaje. Ahora, finalmente, pues hablando del tratamiento y qué es lo que nos compete en este caso, pues bueno, se generó a partir de este artículo este algoritmo de tratamiento y pues también algoritmo de abordaje para tratar de realizar de manera sistematizada el manejo de los pacientes en una unidad de terapia intensiva. Todo esto va a ser a partir pues, de la sospecha clínica con la sintomatología que se suele presentar en todos los pacientes que tengan algún tipo de malestar o de malestar o de sintomatología torácica, como puede ser disnea, dolor torácico, presencia de taquicardia sinusal o presencia de arritmias al momento de realizar un electrocardiograma por la sospecha clínica. Mencionaba que los pacientes pueden debutar o presentar un choque cardiogénico.
Algo que nos comentaba también el texto es que muchas veces las arritmias no son detectadas en los pacientes debido a que la sintomatología respiratoria no se ha presentado y estos pacientes suelen ser enviados a casa a continuar únicamente con vigilancia y tratamiento sintomático, por lo cual se ha infraestimado la presencia o la cantidad real de pacientes que han cursado con inflamación o con miocarditis secundario a este virus. El segundo paso que nos comentaba, pues va a ser la presencia de realizarle los estudios en la cama del paciente, como puede ser un electrocardiograma, la medición de enzimas cardíacas y de marcadores inflamatorios, así como la realización de un ecocardiograma. Todo esto pues para confirmar el diagnóstico de nuestro paciente. El tercer paso pues va a ser los diagnósticos diferenciales a partir de las etiologías que ya habíamos comentado, un evento coronario agudo, miocardiopatía relacionada a sepsis, miocarditis focal o fulminante y la presencia de cardiomiopatía por estrés. Y finalmente, si ninguno de estos pasos nos ha dilucidado la causa del paciente, pues bueno, complementar los estudios acorde a la capacidad del centro hospitalario en el cual se encuentra el paciente para tratar de llegar al diagnóstico. Y finalmente, si con estos estudios de imagen que nos dan una alta sensibilidad y especificidad no se ha logrado establecer el diagnóstico, nos menciona que debemos de considerar la biopsia endomiocárdica. Ahora, ¿qué tenemos acerca del tratamiento? Algo que nos hace mucho hincapié es evitar todos los fármacos que generan un efecto inotrópico negativo en el paciente, es decir, utilizar beta bloqueadores porque todo esto pues, nos va a disminuir el gasto cardíaco del paciente, el cual muchas veces se está sosteniendo a partir de la taquicardia, lo cual nos va a generar un efecto deleterio en la evolución y en el pronóstico del paciente. También mencionaba que se deben de evitar los AINES debido a que nos van a generar retención de sodio, van a causar mayor inflamación a nivel del miocardio, mayor edema y pueden exacerbar la falla renal que muchas veces cursa de manera secundaria en la infección por coronavirus. Cuando el paciente cursa con falla o choque cardiogénico, mencionaba que el manejo debe ser el mismo que se ha establecido en las guías de manejo de choque cardiogénico. Ahí no nos genera ninguna pauta diferente por ser una etiología a partir del coronavirus. Mencionaba que cuando se ha establecido o se ha detectado la tormenta de citocinas a partir de la medición de los niveles de interleucina 6, se puede o se trata de recomendar el uso de tocilizumab, el anticuerpo monoclonal pues, antagonista de este, con el fin de disminuir la respuesta inflamatoria. Algo que se hace mucho hincapié y que en diapositivas posteriores mostraré, es que no se ha establecido una pauta específica para el uso de esteroides o para el uso de inmunoglobulina intravenosa. Esto ahorita lo veremos con más detalle. Y finalmente, pues bueno, tratar las bradiarritmias, las arritmias ventriculares, acorde al algoritmo que pues, se maneja de acuerdo a la AJA para pues, dar el mejor pronóstico para nuestro paciente. Algo que también nos menciona que es que muchos centros hospitalarios han utilizado medicamentos pues sí, contra la malaria y macrólidos como parte del manejo coadyuvante y que se ha visto que estos prolongan el QT, que si bien se usan, cuando se usan de manera individual, la prolongación del QT o la afección del mismo es de manera discreta, cuando se utilizan de manera conjunta, uno, al saturarlo al metabolismo hepático, se queda de manera más constante circulando y nos pueden provocar mayor exacerbación en la prolongación del QT. Y esto, pues consecuentemente, va a provocar un efecto mayor arritmogénico. Entonces, pues lo que comentaba, el tratamiento se va a basar en dos etapas o dos puntos cardinales, que es el tratamiento de la miocarditis y el tratamiento de las arritmias. Para el tratamiento de las arritmias, pues bueno, básicamente no hay ninguna duda, es el tratamiento acorde al algoritmo que tengamos por la AJA, como ya lo comentaba. Sin embargo, lo que nos va a generar controversia es el tratamiento de la miocarditis. Entonces, ¿qué se ha encontrado respecto a esto? Solamente se ha hecho un reporte de caso de una miocarditis fulminante asociada a coronavirus, la cual se trató tanto con glucocorticoide y con inmunoglobulina. En este estudio fue un paciente masculino de 37 años, al cual 5 días después de que inició con el cuadro comenzó con deterioro hemodinámico, hizo choque cardiogénico el paciente, se le tuvo que dar apoyo vasopresor inotrópico y coadyuvantemente, al confirmarse infección por SARS-CoV-2,
se inició manejo con esteroide sistémico, con metilprednisolona a 200 miligramos día, dando el manejo durante 4 días. Se coadyuvó con inmunoglobulina G intravenosa a una dosis de 20 gramos día, por 4 días. En esto se encontró que el paciente, posterior al inicio de los síntomas, tuvo mejoría y debutó con una fracción de eyección del 25%, mientras que a los 7 días la fracción de eyección ya se encontraba en el 55%. Entonces, esto es el único caso que se ha reportado en la literatura del uso combinado de los fármacos. Ahora, en pediatría se ha encontrado un caso de miocarditis fulminante, pero no asociada a coronavirus 19, a SARS-CoV-2. Fue reportado en el 2014 y se dio prácticamente el mismo manejo que en el caso que previamente comenté. Un masculino de 9 meses que inició con un cuadro respiratorio agudo de 2 días de evolución, con el cual posteriormente inició con una taquicardia supraventricular. Se le realizó un eco una vez remitida el cuadro de taquicardia, en el cual se encontró también una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 25%. Consecuentemente, al manejo avanzado de la vía aérea, el paciente realizó choque cardiogénico, estuvo en paro cardiorrespiratorio durante aproximadamente 60 minutos y posteriormente, mientras se realizaba la reanimación, fue conectado a un apoyo por membrana extracorpórea venoarterial durante 6 días y se trató coadyuvantemente con inmunoglobulina G a 2 gramos por kilo durante 4 días. Posteriormente a esto, 5 días después del manejo, el paciente resultó con una evolución favorable, fue destetado del apoyo circulatorio extracorpóreo y pues bueno, cursó con una evolución neurológica adecuada y un seguimiento posterior adecuado. Entonces, ¿qué se ha visto a partir de esto? Se realizó un metaanálisis recientemente acerca del uso de corticosteroides y inmunoglobulina intravenosa en miocarditis pediátrica. En este estudio se encontró que se incluyeron 8 estudios, dentro de los cuales había 334 pacientes, y la conclusión de este mismo fue que los corticosteroides no generaron mejoría en la fracción de eyección a los 8 meses de seguimiento, y tampoco se encontró un efecto benéfico en la mortalidad o necesidad de trasplante cardíaco, es decir, la mayoría de estos pacientes requirieron este tipo de manejo. Esto con un intervalo de confianza de 95% y una P de 0.06, lo cual pues no es significativa, por lo cual pues no hubo una significancia estadística en esta parte en el uso de corticosteroides. Sin embargo, al estudiarse la inmunoglobulina intravenosa, se encontró que había una mejoría significativa en la fracción de eyección a los 6-12 meses del estudio y también se encontró una disminución de la mortalidad en este tiempo de seguimiento y en la necesidad de trasplante cardíaco. Esto con este intervalo de confianza y veamos con una P ampliamente significativa. Entonces, a partir de este metaanálisis se generó la conclusión de que la inmunoglobulina G podría ser beneficiosa para mejorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la sobrevida de los pacientes con miocarditis. Sin embargo, no así con el uso de los corticosteroides. Actualmente se está llevando a cabo este estudio, el cual inició en el 22 de abril. Menciona que el último corte se realizó el 30 de mayo, en el cual se ha generado la recomendación de no usar esteroide debido a la inmunosupresión que puede generar el paciente durante la fase aguda de replicación viral. Esto sí se evidencia la misma. Cuando ya se pasó esta etapa de replicación viral avanzada, pues bueno, se podría considerar usar el esteroide en coadyuvancia con inmunoglobulina intravenosa. Esto debido a que el estudio previo que comenté fue a miocarditis causada por otro tipo de coronavirus, no el coronavirus del SARS-CoV-2. Entonces, pues bueno, falta que este estudio termine de dilucidarse para ver si los efectos pues, son adecuados y si la terapéutica puede sostenerse para el manejo del mismo. Y bueno, pues finalmente esto pues es nuevamente el algoritmo que se está o se trata de emplear para el manejo de esta patología y pues bueno, tenerlo en cuenta a partir de este artículo del cual realizamos la revisión. Y pues básicamente eso sería todo de mi parte. Pues bueno, los dejo con el doctor Manuel Soriano y pues muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Mario. La verdad estuvo excelente tu presentación y creo que muy entendible. Antes de continuar, ¿alguien que quiera hacer algún comentario o tenga alguna duda? Muy bien. Bueno, dentro de aquí, de este grupo, tenemos al doctor Ovidio. El doctor Ovidio es cardiólogo y es arritmólogo. Manu. Hola, Pepito. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho. Comentar, quería dar un comentario, pero está apagado. Antes que hable Ovidio, pues totalmente de acuerdo con el manejo en el sentido del uso de esteroides. En Sí, miocarditis, como lo comentaba muy bien Mario, el uso de esteroides sí está medio controvertido, pero ahorita con la situación del SARS-CoV-2 y síndrome hiperinflamatorio, sí es como que debemos tener en cuenta, y a lo mejor opinión de todos nuestros colegas, que el uso de esteroides puede ser beneficioso en este tipo de casos, en el sentido de que todavía no hay nada escrito con el SARS-CoV-2 y ver cómo está evolucionando en este tipo de pacientes. Pero los pacientes que nos tocaron manejar y ver cómo evolucionaron, pues realmente nos fue muy bien con el uso de esteroides. sí, de acuerdo con lo que dice Pepito Salinas, creo que dentro del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico se ha descrito, primeramente en la situación cardiovascular, se ha visto que sí presentan una disminución de la función ventricular izquierda y no precisamente todos están relacionados a una miocarditis, sino simplemente a una depresión, la cual puede durar de 3 a 6 días hasta máximo 7 aproximadamente. En lo que se refiere a los estudios europeos, tanto de Francia como de España y también en el de Nueva York, sí refieren que algún porcentaje ha entrado de hecho a un ECMO venoarterial, considerando que ellos, pues bueno, a veces con un índice, un score aminérgico bajo, llegan a ya meterlos inmediatamente. Pero tienen una recuperación muy exitosa. Y hablando, digo, no precisamente tienen una presentación como el de este paciente que tuvimos, que realmente su manifestación no fue como tal de un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico totalmente, fue más la presentación de miocarditis y de hecho por ese lado nos estuvimos yendo y bueno, o sea, después todo se fue conjuntando. Y hablando un poquito del tratamiento del síndrome inflamatorio del PIMS, ellos dentro del protocolo que tienen es la inmunoglobulina junto con el esteroide. Ellos administran una dosis de inmunoglobulina. Si no mejora, se considera resistente a inmunoglobulina e inician una segunda dosis de inmunoglobulina, así como puede ser bolos de esteroide de 30 miligramos kilo con una dosis máxima de 1 gramo, o bien a 2 miligramos kilo día. Y esto lo dejan por bastante tiempo. Si tienen correlacionado a que tengamos una interleucina 6 elevada, normalmente el punto de corte de algunos es de 40. A partir de 40 inician ya el tocilizumab o algunos otros, anakinra, etcétera. Aquí en México no tenemos anakinra. Pero bueno, o sea, creo que más o menos este fue el protocolo que nosotros utilizamos. No llegamos a algún biológico y pues bueno, la interleucina 6 lamentablemente llegó muy tardíamente, pero aún así fue baja dentro de todo, 12.55 si no mal recuerdo. Entonces, pues yo creo que estuvimos por esa parte no tan mal de tratamiento. Entonces, digo, de cierto modo funcionó, pero justamente, nuevamente hablando un poquito con Ovidio, quisiera que nos platicara un poquito de las arritmias, porque yo creo que eso está muy interesante de poder visualizarlo. Te escuchamos, Ovidio. Manu, Hola, ¿cómo están? perdón que antes de que intervenga Ovidio, en el artículo mencionan que a veces cuando se hace el diagnóstico viral, si se determina que fue, o bueno, aparece uno de los virus, como se descartan los demás. En este caso, a lo mejor... Perdón, Zavala, otra vez, es que no te escuché completo, perdón. Ok, en el artículo mencionan que a veces cuando se determina que hay un virus o la presencia de algún virus, se descartan los demás como agentes causales. Pues en este caso, pues se determinó la presencia del SARS-CoV-2, pero ¿hubo algún otro virus asociado? Eso me inquietaría, pues le estamos dando como origen de las arritmias al SARS-CoV-2, pero no necesariamente tiene que ser ese. Bien podría estar asociado a algún otro. No sé, al momento que se discuta eso, me gustaría a mí saber si se Sí, de algún fíjate otro que virus. es muy interesante eso que dices, porque realmente también tuvimos inmunoglobulina para coxsackievirus, y este coxsackievirus fue indeterminado, o sea, no tuvimos como todos los anticuerpos positivos
No tuvimos, o sea, no hay como evidencia, no sabemos qué tanto tenemos aquí de reacción cruzada por los tipos de anticuerpos. Lo bueno hubiera sido de en parte encontrarlos tal vez en PCR, pero no, y lo más evidente que tuvimos fue prácticamente SARS-CoV-2 positivo en broncoaspirado, que es una parte muy, con mucha sensibilidad y especificidad. Y ya posteriormente a esto, digo, ya tuvimos una segunda prueba negativa que probablemente puede estar asociado a la evolución que comúnmente tiene este virus en los niños que han tenido PIMS. Los niños que han tenido PIMS normalmente ya se presentan en una fase casi posterior, ya digamos no infectante, pero que finalmente dejó toda la cascada inflamatoria prendida en todo esto. Entonces, digo, ese virus, esos anticuerpos de Coxsackie, fueron de cierto modo, creemos que un distractor, pero lo más evidente que tuvimos realmente fue lo del COVID, pues. No sé si con eso me di a entender, Manuel, disculpa, ¿puedo opinar? Claro que sí, doctora. Bueno, sin duda la evolución de este niño se salió de los parámetros que estamos conociendo, pero no podemos dejar de pensar que concomitante a una infección de COVID, que es lo que tiene ahorita, pues se haya conjuntado ciertamente la afectación del Coxsackie, que sí es un virus descrito ampliamente como productor de miocarditis. Entonces, digo, yo creo que pues no tenemos todos los elementos para afirmar categóricamente que la miocarditis fue exclusiva por el SARS-CoV-2. Quizá fue la participación de los dos virus, ¿no?, los que le dieron toda esta lesión. Digo, finalmente, pues están presentes, o estuvieron presentes, y se dio un tratamiento pues muy encaminado a controlar esa lesión. Sin embargo, pues el tratamiento inicial no fue efectivo. Tan es así que las arritmias, a pesar del soporte, pues requirieron un tratamiento de ablación, ¿no? Sin duda se hizo todo lo que se tenía que hacer, o sea, poner la gamma-globulina, que en la mayor parte de los estudios en este sentido, pues sería el tratamiento inicial. Y quizás solo en casos posteriores tendríamos que ajustar las dosis de esteroides, porque bueno, en este niño se usaron bolos muy, muy altos, que sin duda también pueden comprometer a largo plazo, durante la evolución, otras complicaciones. Pero para mí lo que pues lo pudo sacar adelante fue el soporte extracorpóreo que se ofreció y pues controlar, ¿no? Esperando que el tratamiento fuera efectivo. A lo mejor hubiera sido importante hacer una biopsia, ¿no? Para poder completar todo el estudio del niño. No fue posible por las condiciones y la anticoagulación y todo esto, pero creo que sí no tenemos elementos como categóricos, y también por el tiempo de evolución como lo presentó Mario, que esta lesión se presenta a las 3 semanas, ¿no? Más o menos concuerda con el tiempo del niño, pero sí creo que nos faltan elementos para echarle toda la culpa al SARS-CoV-2 en este caso. Totalmente de acuerdo, doctora. Yo creo que sí, digo, tenemos situaciones que han sido distractoras que pudieron haber sido potencializadoras de uno con otro, y yo creo que la interacción de estos dos virus pudo haber desencadenado todo este tipo de arritmias. Y digo, o sea, yo creo que finalmente habrá que ver la evolución también, que esto no recaiga a este paciente, saber si recae en arritmias, si es por la situación que fue aguda o que fue, o que finalmente, pues, o sea, tuvo repercusión la misma, ¿no? O sea, entonces, digo, aquí sí quisiera nuevamente pedir la opinión de Ovidio para que nos platique un poquito de las arritmias que se presentaron y las sospechas, y un poquito de la evolución cardiológica, que creo que es donde podemos aprender mucho. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Vamos a empezar. Realmente, desde el punto de vista de arritmias, el manejo fue muy complicado con este paciente. Cuando yo lo recibo en el área de urgencias, presentaba una extrasístole muy aislada, y conforme fueron pasando las 24 horas que fueron las primeras 24 horas del cuadro, se fue haciendo hasta incesante. En un principio, por las características del electrocardiograma, creíamos que era de una ubicación en el músculo papilar posteromedial del vestíbulo izquierdo. Se intentó hacer el estudio endocárdico de ablación. Se alcanzaban muy buenos potenciales para poder llevar a cabo esta ablación
sin embargo, nunca logramos mitigar el foco autonómico. Me refiero a un foco autonómico porque el paciente entraba y salía. Eso es muy característica dentro de los mecanismos de arritmia que conocemos: circuito por entrada, automatismo incrementado, actividad desencadenada. Él era más que nada el automatismo incrementado. Relacionando esto con la revisión que hoy hizo Mario, que estuvo muy bien, en el artículo mencionaban que hay como 5 posibilidades o 5 mecanismos patológicos de causante de estas arritmias. Me llamaba mucho la atención la segunda, en el cual hablaba de un edema del pericardio, ¿no? O una afección pericárdica. Justo en este niño, ya en retrospectiva, después de que fue necesario ingresar el aporte con el apoyo con ECMO, empezamos a ver que el foco realmente parecía ser epicárdico. Era un foco que se convierte en cesante. Se intentó hacer el segundo estudio electrofisiológico, se hace un mapeo endocárdico, un mapeo epicárdico, y después de haber hecho el mapeo epicárdico y la ablación, en las horas posteriores al estudio se decanula al paciente y presentó nuevas carreras de 15, 20 latidos de taquicardia ventricular del mismo foco, de un foco muy similar. Entonces, eso me conllevaba a decir que realmente fue un edema que causó todos estos eventos de taquicardia ventricular letales, fulminantes en un paciente pediátrico, que no es común verlo en un estado, en un paciente que no tenga una afección miocárdica. Esta característica, hacerse incesante, fue lo que a mí en un principio me llamó la atención y dije, se trata de una miocarditis. Y fue por eso que se llevó a cabo todo el abordaje y el apoyo con todo el equipo. Si vemos lo que se ha escrito de las miocarditis con COVID, realmente hemos visto que no existe tanta dilatación del ventrículo o miocárdica, sino que se caracteriza, o por lo que hemos visto, por presentar cierto grado de disfunción ventricular. En este caso, en el niño, la verdad es que el primer estudio ecocardiográfico que se le hizo estaba con una función ventricular en 62% del ventrículo izquierdo, no tenía disfunción diastólica, se corroboró la disfunción sistólica una vez que estaba en ECMO, una vez que se canuló al paciente. Pero eso puede ser muy explicado por todo el tiempo que estuvo el paciente en 12 horas con taquicardia ventricular incesante. Entraba y salía de la taquicardia. Nada más mencionando un poquito acerca de los hallazgos de del estudio que revisó Mario. Obviamente, cuando tenemos una taquicardia sinusal, el uso de beta bloqueadores o de calcio antagonistas no está indicado, porque la taquicardia sinusal es de manera compensatoria a esta disfunción ventricular que está existiendo. No tanto en este caso del paciente, en el que realmente no existe una disfunción ventricular inicial, simplemente son unas arritmias tan incesantes. Y ya para finalizar un poquito esto, con respecto al comentario del doctor Zavala, sí, realmente tuvimos una PCR positiva, y tuvimos serologías de COVID, de Coxsackie-B, en las cuales se manejan como indeterminadas la infección. Entonces, no podemos asegurar exactamente cuál de los dos organismos pudo haber sido el causante de esta miocarditis, por así decirlo, fulminante que presentó el paciente desde el punto de vista de arritmias que presentó, pero no podemos ni descartar ni confirmar que fue una de las dos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un conjunción de dos virus que pueden reportarse como causantes. Nada más mencionando un poquito, el primer reporte de una taquicardia ventricular incesante se dio en Coxsackie-B en el 1997, en China, de hecho, en una paciente de 13 años sin ningún antecedente, que presentó una taquicardia ventricular incesante, se llevó a ECMO y en ese momento, desafortunadamente, la paciente falleció.
falleció, a pesar del estudio electrofisiológico que se le hizo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, sí, nada más para complementar lo que se comentaba acerca de la coinfección con Coxsackie. En el primer reporte que se hizo acerca de la infección de coronavirus en abril, fueron 562 pacientes los cuales se estudiaron con síndrome de dificultad respiratoria aguda y se encontró que el 24% de estos cursaban con coinfección con otros virus, siendo el 42% la presencia de enterovirus, en este caso pues como Coxsackie. Si bien está claro que no se podría dilucidar si la miocarditis fue causa directa del coronavirus, causa directa del Coxsackie virus, pues sí es importante tener en cuenta esto, de que el coronavirus regularmente va a asociarse a una coinfección viral con otro virus. Únicamente nada más como para aclarar esa parte, pero sí es bastante interesante el hecho de haber complementado con demás estudios para pues tener bien clara la etiología de cuál de estos dos virus fue o si fue una suma de estos mismos lo que provocó el cuadro a nuestro paciente. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Ovidio. Creo que de esto todavía podemos sacar más cosas. Esa imagen que tienen ahorita puesta en la pantalla es la imagen de la resonancia magnética en donde se observa el reforzamiento con gadolinium y sobre el miocardio, perdón, y esto es lo que nos hizo el diagnóstico, pues no como tal por una biopsia, sino que ya nos hizo el diagnóstico confirmatorio de la miocarditis. Y bueno, yo creo que ahora tenemos que hablar un poquito, bueno, antes que nada, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario extra? Muy bien, bueno, prácticamente todos los que estamos aquí dentro de la sesión son personas que participamos dentro del caso. Y dentro de todo esto, pues yo creo que una de las cosas que yo podría aportar personalmente para poder mejorar esto es que tenemos que tener mayor difusión en la parte de que estos pacientes inmediatamente se deben que ya estar trasladando a centros hospitalarios pues prácticamente de alto nivel, en donde tal vez tengamos un soporte extracorpóreo de forma temprana para que estos pacientes no estén sufriendo posteriormente y los estemos canulando a tiempo, ¿no? Entonces creo que todavía tenemos que dar un poquito más de difusión en la parte del uso de ECMO. También nosotros, nuestra experiencia cada vez va siendo un poquito mayor. Creo que uno de los primeros casos venoarteriales completamente por una situación cardíaca que hemos tenido y pues bueno, dentro de todo, digo, con todo y algunos altibajos, hubo un buen manejo dentro de todo ello, ¿no? Ovidio, ¿quieres comentar algo? No, realmente pues es un caso bastante complicado, bastante complejo desde el punto de vista cardiovascular. Creo que también nos ha ayudado mucho a conocer, ¿no? Y a ver, más bien a seguir preparándonos con esta parte del apoyo con ECMO. Y sí, como dices, falta mucho por aprender y falta mucho por hacer y ahí vamos en eso, ¿no? De acuerdo, totalmente, Ovidio. Charlie Alcántara, ¿tienes algún comentario? No, bueno, todo bien. La verdad es que como lo dicen, son casos que, bueno, definitivamente les requieren de un trabajo en equipo. Creo que eso es lo que hemos venido haciendo. Creo que lo más importante de todo esto es que todos los problemas de COVID no sabemos todavía qué nos vamos a estar enfrentando y este tipo de situaciones pues nos abren un poco más el panorama para tomarlo en cuenta, si bien para casos complejos, ¿no? Pero bueno, pues yo muy contento sobre todo por el trabajo en equipo. Gracias, Charlie. Furby Iglesias, tú escuchaste ahorita esto desde afuera. ¿Tienes alguna impresión acerca de esto, alguna sugerencia? Buenas noches a todos. Yo soy aquí el adicional. En el grupo me colé. Dimos portazo y entramos. Creo que es primer punto, uno que lo ve desde afuera, es muy loable el caso. Es un caso, como ya bien han descrito, el coronavirus es algo que estamos acabando de conocer y la parte de combinar el soporte extracorpóreo con una técnica de ablación creo que es algo muy padre y benefició al paciente. Entonces ahí un gran aplauso a todos ustedes como equipo. La segunda, no sé si me dejan presentar nada más 2 diapos rápido. Claro que sí. ¿Cómo le hago en esta cosa? Espérenme.
Deja de Espere, es compartir que pantalla, espérame. ya estoy viejito. Ya, ahora sí, abajo Ahí ve. te aparece compartir pantalla Ah, ahí en y ya Share. eliges la ventana que quieres que se vea. A ver. Ya, Ahí ven. ya se va esa mera. Ok, esto es un pre de lo que digo, también voy a dar un pequeño anuncio. Mañana nos toca dar la sesión de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos y el título que vamos a dar, bueno, mínimo yo lo que voy a abordar es el SARS-CoV-2 en el cardiópata congénito, que ha sido todo un reto, ¿eh? De hecho, no hay tanta, mañana lo voy a explicar, pero no hay tanto reporte de caso, pero ¿qué pasa con este paciente cardiópata congénito que le estamos ya empujando a la población adulta, ¿no? Creo que, digo, a mejor opinión del doctor Alcántara, esta parte de la cirugía cardíaca ha ido madurando y ya estamos viendo a la generación de cardiópatas complejos que están viviendo ya más de 30, 40 años con toda la comorbilidad que el paciente adulto tiene. Pero bueno, esto es lo que vamos a hablar mañana. Nada más quiero presentar 2 diapos. Creo que esta diapo es muy representativa de lo que habló el doctor Mario, por cierto, muy buena ponencia, de lo que es la reacción multiinflamatoria o la tormenta de citocinas. De hecho, este no es un artículo que hable en especial de COVID, es de marzo de 2007 por el maestro Carcillo. Y lo que yo quiero decir es que este COVID se ha venido a meter en el espectro de una reacción multiinflamatoria debido a citocinemia que nos podría presentar desde un choque séptico, desde un hemofagocítico, hasta la parte de una disfunción orgánica con trombocitopenia. Y mucho de esto de las citocinas ya lo veníamos viendo de forma previa en estos casos tan específicos que acabo de mencionar, que es mucho o muy similar a lo que estamos viendo con el SARS-CoV-2. Nada más que el SARS-CoV-2 ha sido un potenciador muy fuerte y muy en agudo de pacientes que tienen algún estado preinflamatorio y en algunas ocasiones sin ningún estado preinflamatorio, que ahí es donde entraría la epigenética para saber en qué paciente se está triggereando, por así decirlo, una respuesta inflamatoria tan agresiva en el paciente, sobre todo adulto. En el pediátrico, como ustedes lo tuvieron, son casos muy contados. Y la otra cosa que me gustaría no aclarar, sino aportar de la fisiopatología que se mencionó del artículo, es esta parte de la disfunción. Déjenme encuentro la diapositiva. Esto es un pre de lo que vamos a presentar mañana. De la fisiopatología que se tiene a nivel cardiovascular. A esta parte no le hagan caso porque esto es una parte que hablo de renal, pero en esta diapositiva quiero enfocar 2 cosas. Ya el doctor Mario habló muy bien de todo lo que es la unión de las espigas al receptor y toda la respuesta proinflamatoria. Pero una de las partes más importantes y que ha mostrado que tiene mayor comorbilidad a nivel vascular por el efecto nocivo que tiene en exceso es el aumento en el nivel de angiotensinógeno tipo 2, ya que cada vez que nosotros unimos una célula de esta del SARS-CoV-2 al receptor, hacemos una regulación a la baja de este receptor, lo cual nos va a impedir que este receptor haga lo que los estadounidenses llaman como un cleavage, que es escisión de este angiotensinógeno en esta angiotensina tipo 1 y 7, aclarando que esta angiotensina tipo 1 y 7 tiene efectos cardioprotectores, ¿ok? Esta angiotensina 1 y 7 tiene cierto efecto vasodilatador, a diferencia de lo que tiene el angiotensinógeno 2, que tiene un efecto a nivel de vasoconstricción, pero además afecta las uniones del endotelio, o sea, la separa y es lo que provoca mucho la fuga capilar. Es algo de lo que pues quería mencionar un poquito en la fisiopatología. Cabe mencionar que es vasta esta fisiopatología y la estamos entendiendo poco a poco a ustedes como grupo. No, pues muy enriquecedor, Juan Carlos, digo, la verdad, muchas gracias. Creo que nos deja un amplio panorama y saber que, pues digo, hay mucho que aprender, que estamos en la situación donde también no estamos partiendo en cero totalmente y que sí hay alguna base que necesitamos explorar un poquito más, ¿verdad? Pues bueno, ya prácticamente estamos llegando a la hora de la sesión. No sé si alguien más tenga algún comentario, doctora Maribel, Pepe Salinas, o alguien más de los residentes. Bueno, muy bien. Pues bueno, entonces creo que fue muy enriquecedor. Ah, sí, adelante, Natalia.
Sí, yo quisiera comentar en cuanto a lo que vivimos, o sea, yo entiendo que en el manejo en este punto, pues es bastante experimental, ¿no? Y mucho basado en experiencias. Pero siempre me quedó la duda, por ejemplo, en el uso de tocilizumab. Ahorita que hicimos la revisión, yo me gustaría preguntar a ver qué opinan acerca de eso, porque nosotros en cuanto, o sea, quisimos tomar las tomas de interleucina 6 y a pesar de que tardaron tanto tiempo en traerlas, este, pues estaban positivas. Por ejemplo, yo estuve leyendo que en cuanto al manejo de la toma de la muestra de interleucina 6, solamente se da máximo un tiempo de vida de 24 horas y tiene que estar bien congelada, cuando nosotros nos dan reportes hasta de 10 días. Entonces, yo no sé qué tan benéfico podría ser, si nos llega a otro caso, considerar el uso de tocilizumab, ¿no? Estos anticuerpos monoclonales en cuanto al manejo. No sé qué opinen ustedes. Adelante, Pepito. Sí, Pepito, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, totalmente. Mira, ante el uso del tocilizumab, ya está muy bien descrito y sobre todo en el PINS pediátrico, que el uso del tocilizumab ya está siendo prácticamente descontinuado. Así que Natalia, Manuel y todos tenemos que tener en claro que el tocilizumab se ha visto que incluso ha incrementado en los Kawasaki like, entre comillas, pueden llegar a acelerar el proceso de los aneurismas. En miocarditis no han sido descritos como tal y en adultos para SARS-CoV-2 ya está prácticamente descontinuado. El único que ha demostrado, hablando de anticuerpos monoclonales, que ha demostrado medio acciones el anakinra, que no lo tenemos aquí en México. El infliximab tampoco ha demostrado efectividad clínica. Entonces, yo creo que el tocilizumab debemos todavía mantenerlo a un lado y yo creo que la respuesta que hemos tenido a inmunoglobulina en primer lugar, segundo lugar, esteroides, de acuerdo al caso obviamente valorado, creo que ya estamos bien. No sé qué opina el resto. Doctora Maribel, quería comentar. Sí, estoy de acuerdo con la opinión de José Luis. Hay controversias en cuanto al tocilizumab. En los estudios de las terapias de adultos que están llevando en nutrición, pues ellos están reportando buenos resultados y ya tienen en el INER un protocolo establecido. Pero a ciencia cierta, como lo comentaron, pues estamos conociendo las características de este virus y la población pediátrica tiene otras diferentes al adulto. Entonces, probablemente esto va a tomar tiempo para poder decir a ciencia cierta si nos ayuda o no en pediatría. En adultos parece estar esclarecido que el riesgo de sobreinfecciones al utilizarlo es alto. Entonces, si bien este niño tampoco lo podemos catalogar como un PIMS, ¿no? Yo creo que también concuerdo con José Luis, lo que se hizo de administrar la inmunoglobulina y los esteroides, además de darle soporte, fue lo correcto. Entonces, sí me parece que no había mucha ventana para el tocilizumab y concuerdo con Natalia, y esto es importante conocerlo, la medición de las interleucinas tiene que ser en un laboratorio que esté en el hospital donde se está procesando con fines, porque la sangre del paciente en cuanto entra en contacto con el tubo empieza a degradarse las interleucinas. Entonces, aquí la dificultad es mandarlo lejos, que se tarde tiempo, pero si vemos desde ese aspecto, este niño pues seguramente sí estaban muy altas porque aún alcanzamos a medir valores, pero bueno, pues eso todavía tendremos que afianzar. Creo que pues tenemos muchas herramientas clínicas para manejarlos. Y en este caso también me parece que no tuvimos como criterios completos para administrarlo. Y bueno, la evolución fue buena afortunadamente, ¿no? Les agradezco a todos, la verdad que ojalá que podamos hacer más sesiones así, Manuel. Muchas gracias por reunirnos, para poder compartir las experiencias. Sí fue un trabajo difícil, los perfusionistas al pie del cañón y la verdad que a mí me gustaría que pudiéramos compartir más experiencias como grupo, ¿no? Que hemos trabajado en muchos casos así y pues para seguirnos actualizando. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Pepito. Pues yo ya nada más lo único que agregaría acerca del tocilizumab también es de que hay que vigilar mucho los efectos posteriores debido a que es un inmunosupresor tremendo y sí, este paciente tendría que estar en una prácticamente muy aislado porque sí correría el riesgo de más infecciones y bueno, entonces sí sería valorar riesgo sobre beneficio. Y pues bueno, no sé si alguien tiene algún último comentario ya para finalizar. Perdón, el ECMO fue venoarterial, lo soportamos el corazón, pero me pregunto qué tanto lo soportamos pulmonar, pues respiratorio. Supongo que también estaban afectados y estos de manera colateral pues le ayudó en la recuperación, no solo cardíaca, sino pulmonar. ¿Qué tan afectados estaban los pulmones? Los pulmones realmente siempre tuvimos parámetros bajos en la mayoría del tiempo, nada más al final sí tuvimos un poquito de problema pulmonar posterior a la última ablación, pero definitivamente yo creo que la parte pulmonar no afectó tanto, sí ya fue casi al final, sí fue muy bien cuidado ese pulmoncito, la verdad, y digo, y a pesar de que teníamos parámetros de reposo, el paciente siempre tuvo buena expansión, buena distensibilidad pulmonar, lo que se podría valorar indirectamente o directamente con el ventilador, realmente no tuvimos mayor problema hasta ya los últimos días, pero sí fue un soporte, si lo quisiéramos ver en porcentaje, yo creo que predominantemente cardíaco. Muy bien, bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo más? Pues bueno, pues les agradezco mucho a todos. Digo, ya nos pasamos un poquito de la hora. Creo que, como dice la doctora Maribel, fue muy productivo todo esto. Agradezco mucho la participación de todos. Yo creo que todos nos llevamos algo nuevo y pues ojalá podamos seguir haciendo esto para también enriquecer nuestro grupo, tanto en conocimientos y como unidad. Les agradezco muchísimo a todos. Gracias al doctor Mario, gracias a Charlie por prestarnos su cuenta también y estar presente. Y gracias a todos los que participaron. Un saludo a todos y pues bueno, detengo la grabación.